Buenas noches, bienvenidos. A continuación le va a hacer una charla sobre sabiduría ancestral y plantas medicinales referente a la etnia cubea. Pero esto es experiencias a base de experiencias mías, ¿no es cierto? O sea, y algunas narraciones de mis abuelos, de mi padre y madre. Entonces, el departamento del Baupé se encuentra al sureste de Colombia, que es, no me va a presentar, es esta, Baupé, con la frontera de Brasil. Estamos en Antioquia. El departamento del Baupé cuenta con 35.000 habitantes aproximadamente. Hay dos formas de llegar al Baupé, que una es por vía terrestre hasta Villavicencio, otra es por vía aérea, haciendo escalas de Medellín, Bogotá, Bogotá, Villavicencio y Villavicencio, Mitú. Mitú es la capital del departamento del Baupé, con 28 grados centígrados aproximadamente el clima. Tiene habitantes de 12.000. El parque central de Mitú, ahí vemos la vista panorámica de la capital. En este departamento hay 23 grupos étnicos, entre los cuales están los cubeos. Entonces los cubeos se encuentran localizados también en los departamentos del Amazonas, Guaviare, Guainía, parte de Brasil y el Baupé. En el departamento del Baupé hay aproximadamente 6.647 habitantes del pueblo cubeo. Esta foto la presento porque la percepción del mundo occidental es diferente, ¿no es cierto? Creen que todavía nosotros utilizamos el taparrabo, las plumas, el plumaje, que llevamos la cerbatana pues al hombro, pero resulta que no es así. Ahí presento a una pareja cubea, unos niños ahí remando. Entonces, a continuación le voy a presentar la ubicación de los cubeos en el departamento del Baupé. ¿Dónde están ubicados? Están ubicados por el río Querarí, que es donde yo procedo, en un lugar que se llama Santa Lucía. En lengua cubeo es ñajembo, que significa gallo de sierra. La otra zona es el río Curuyarí. Y también habitan por una comunidad que se llama la comunidad de Santa Cruz hasta Bocas de Arara, que queda con el departamento del Guaviare. A continuación les voy a presentar pues, el origen cubeo. Pues esto es vista, quiero aclarar antes de entrar a este detalle, o sea, dentro de los cubeos hay diversificaciones, ¿no es cierto? Que los antropólogos llaman clan, sig, y entonces están los Yurema, que son gente anaconda, Uchibaiba, que son gente avispa, y estamos nosotros, entre varios, ¿no es cierto? Nosotros somos, yo soy Tarabuacu, que significa gente rueda, gente círculo. Entonces nosotros tenemos origen en la parte de Brasil, el afluente de Izana por el río Ayarí, en una zona que se llama Vapuy, y nosotros decimos Jípana. Jípana significa como centro de origen, puerto de origen, zona de origen, y entonces nosotros somos originarios de esta zona. Cuentan los abuelos que nosotros emergemos de una cascada que nosotros denominamos cachivera, ¿no es cierto? Ahí observamos
Eso es la cachivera que llamamos como corriente de agua. En esta cachivera emergemos en forma de anaconda. Entonces vamos haciendo el recorrido por el río, por el caño Ayarí. Entonces ya empezamos como a perder la forma del Guyo, ¿no es cierto? Llegamos a personificarnos ya lo que somos. Entonces surge el dios Kubai, que es el que nos guía. Entonces él empieza a repartir como las zonas, los territorios de nosotros. Entonces nos dice, los Tarahueva se quedan por el caño Ayarí. Y entonces empieza a trasladarse con los otros grupos. Los otros grupos, los Yurema, se quedan en Cudullar, parte del Cudullar, parte de Querarí, pues en la cabecera. Y entonces empezamos a poblar todo el departamento del Baupés. Entonces empezamos a poblar por todas las riberas del río. O sea, ya somos ya humanos, pues. También el dios Kubai nos da una casa para que cuando nosotros ya no dejemos de existir en este mundo, vayamos a descansar. Nosotros lo llamamos casa de los espíritus. O sea, cuando uno muere, entonces vuelve a compartir con los antepasados. Al principio nosotros vivíamos en una maloca. O sea, la maloca era pues como de ente familiar. O sea, ahí vivía poca familia. Y luego pues ya pasamos a la comunidad. En la actualidad vivimos en una comunidad. El centro, ya hay escuelas en las comunidades, en muchas comunidades ya hay parabólicas, ya hay internet. Entonces pues como que la comunidad tampoco nos ha traído como beneficios. Antes de entrar a explicar las costumbres y las creencias que tenemos nosotros, quiero explicar quién es el payé o chamán, como lo conocemos también. El payé casi que es el principal personaje de una comunidad, porque él controla todo, o sea, las enfermedades, puede curar las enfermedades, puede controlar el viento, controlar la lluvia, controlar los truenos, y diagnosticar enfermedades, sobre todo, y armonizar la comunidad, armonizar la naturaleza. Es el payé. Entre las cosas de subsistencia que nosotros tenemos es la chagra. La chagra pues, es como un centro de cultivo, como un medio de cultivo que tenemos nosotros. Para hacer la chagra consiste en roce, tumba y quema, pero este proceso no se hace en cualquier momento. Por ejemplo, en ese momento yo no haría chagra, pues, porque ya pasó el verano. La idea es hacer chagra por ahí a partir de octubre y la quema se hace por ahí en febrero o en marzo, que es la época de verano. Entonces la chagra, para hacer la chagra nosotros tenemos que pedir también un permiso especial y eso lo hace el payé o el sabedor, o sea, pidiendo como a la naturaleza, porque en el origen se me olvidó contarle que nosotros al principio pues íbamos transformando como primero en plantas, luego en animales, hasta llegar a lo que somos ahora. Y entonces nosotros consideramos que las plantas, los animales son hermanos de nosotros, y entonces por ende se merecen respeto. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a hacer chagra o vamos a cazar animal, pedimos algún permiso, o si no pedimos permiso a la naturaleza, pedimos permiso al payé o al chamán para que obre por nosotros. El producto principal que nosotros manejamos
es la yuca de la chagra, pues. Entonces a raíz de la yuca brava que nosotros llamamos, que es del género manioc, producimos el casabe, la fariña, el almidón, la chicha y la manicuera. A continuación les voy a presentar pues, el casabe, la fariña y el almidón como son las bases de alimento de nosotros. El almidón es a mi derecha. Eso tiene un proceso, enseguida le explicaré. La fariña es harina de yuca. Bueno, para que entiendan mejor pues, cómo es la preparación del casabe, entonces extraemos de la chagra la yuca, luego lo raspamos, ahí presentó una niña a mi izquierda, una niña raspando la yuca, sacando la cáscara, que llamamos nosotros. Luego, en un rayo, lo rayamos, lo pulverizamos. El rayo es una madera donde van clavados unas piedras pequeñas. Se hacen como un fondo con algo duro o con una misma piedra y se clavan las piedras. Y luego encima se pone el látex de la hevea, del caucho, revuelto con ceniza, y entonces toma como el color negro, y entonces lo que hace el látex es como mantener el sostén de las piedras que sometimos ahí. Entonces toma como fuerza. La niña cubea nosotros lo llamamos exprimir, es como pasar por un sedazo. Eso es. Entonces hay dos formas entonces primero voy a explicar cómo se obtiene el almidón, ¿no es cierto? Entonces acá, por esta figura, de ahí, para hacer el casabe, vamos con esta niña, para hacer el casabe, para hacer el almidón, para fabricar el almidón. Y entonces ella echa agua a la masa de la yuca, va pasando el almidón que vimos anteriormente. Para hacer el casabe, seguimos con este proceso, de la rallada a este proceso. Y entonces la manicuera que le mencioné antes es el jugo, el producto de este proceso. De este proceso no lo podemos tomar porque ya está mezclado con agua, entonces sería muy insípido, ¿no es cierto? Y en cambio, con este jugo se puede cocer y combinar con fariña, o con yuca, o con lulo, y se bebe. Es una base de alimentos. Cuando seguimos haciendo el casabe, lo ponemos en fuego lento, en un tiesto, no sé cómo lo llaman acá, es como, sí, tiesto también, que es de barro, de arcilla. Entonces el producto final es este casabe, una torta de harina. Dentro de la pesca, en la actualidad, pues no hemos perdido como la costumbre todavía, ¿no es cierto? Tenemos trampa artesanal, llamémosla así, o natural, que lo presento acá. Pero también combinamos con nylon, con anzuelos y atarrayas, inclusive se están utilizando, y mallas. Y obtenemos a partir de esas trampas, pescados, también usamos flechas. Esta es una de las trampas que nosotros utilizamos. Y entonces, ¿en qué consiste? Ustedes ven como una cinta blanca, ¿no es cierto? Hasta ahí ponemos como al ras del agua. El ras del agua va ahí. Y luego, por encima, volteamos como el cebo. El cebo pueden ser avispas o insectos de cualquier tipo, para atraer a las sardinas. Esto es para pescar sardinas. Hay una cosa más grande para peces grandes.
Y entonces por acá se hace como una abertura con una aberturita, y entonces la sardina se mete ahí y no vuelve a salir más, se queda dando la vuelta hasta que uno lo recoja y lo voltee, y ya lo lleva para el consumo. Hay dos formas de preparar el pescado: la quiñapira, que consiste en agua, ají y el pescado. Se cocina y ya se cocina y se acompaña con el casabe o con fariña en caso que no haya casabe. Y el ahumado, pues es colocar, como nosotros ya llamamos yerao, es como una cosa que, pues como un asador que ustedes tienen acá, y se echa a fuego, se le mete hojas de plátano o hojas de bijao para que le dé sabor, y ya se consume también. En la casa tenemos, pues anteriormente usábamos la cerbatana, usábamos trampas, usábamos las flechas, pero en la actualidad pues usamos la escopeta. Dentro de la casa capturamos el jabalí de monte, pecarí también le llaman, o zaino. A este le llamamos el que está, a este lo llamamos tintín, también le llaman guara. También cazamos aves. Esta ave es una pava. Por ahí estamos ahumando una guagua, o ñeque también. Recolección de las frutas también se hacen por épocas, porque las frutas a todo momento no están en cosecha. Entre las que colectamos son, le llamamos ucuquí, del género Puteria, el mirití, o muchos conocen como el moriche, el huasay. Esto, el ucuquí, que está de primeras, ese se puede consumir directamente como una fruta. También se puede preparar como jugo. Y el mirití también se puede consumir como fruto, y con el chivé también. Bueno, como les dije antes, pues el principal personaje que nos cuida a nosotros es el payé. Cuando nace un niño, lo primero o sea, antes de nacer inclusive, cuando el payé sabe que una mujer está en embarazo, entonces tiene que como proteger tanto a la mamá y al niño. Y entonces, pues, defender ¿contra quién dirán ustedes? O sea, pues, es contra la naturaleza misma. O sea, los árboles quieren como apropiarse de ellos, llevarlo como para que sea guía de ellos, como un dios, digamos. También los animales, los peces también están mirándolo al niño cuando van a nacer para poder cogerlo y llevarlo. Se hacen por medio de rezos o bendiciones. Pues yo voy a tratar de explicar con un ejemplo de qué se trata el rezo. Pues digamos que yo tengo dolor de cabeza, y entonces el dolor de cabeza es producto de ¿qué? Resulta que los sabedores dicen que nosotros tenemos en la cabeza amarrado un bejuco, ya puede ser de yagé o otros bejucos. Y entonces la idea del sabedor es cortar ese bejuco, quitarlo de la cabeza para que no te siga aprisionando, ¿no es cierto? Ese sería más o menos el rezo. También usamos plantas medicinales, ya sean preventivas o curativas. Las preventivas lo usamos cuando vamos a cazar, sobre todo. Son hierbas que lo untamos en los pies para ahuyentar la serpiente,
anaconda o tipo de insectos que nos pueden atacar. Dicen los abuelos que con el olor ellos se ahuyentan. Y las curativas, ahora los voy a presentar. ¿Por qué se producen las enfermedades en las comunidades? Son tres cosas básicamente. El maleficio o conjuro. ¿En qué consiste? Resulta que pues nosotros por preparación del payé o de un sabedor vamos adquiriendo conocimientos, ¿no es cierto? Ya sea para hacer el bien o el mal. También usamos plantas medicinales para atacar al enemigo, ¿no es cierto? Para poder defendernos. Y entonces hacemos maleficio, conjuro. La otra razón es porque las enfermedades se presentan por un desorden en la naturaleza. Esto es producido por un payé, por un sabedor que penetra en la casa de los espíritus o en un sitio sagrado y produce el desorden. Y entonces saca las enfermedades donde están escondidos. Y la enfermedad brota, o sea, pues brota y contamina todos los alimentos que nosotros consumimos, incluyendo el agua. Entonces al consumir nosotros nos contagiamos con la enfermedad. El otro caso es Duikaigie, llamamos nosotros que a las enfermedades occidentales. Las enfermedades occidentales son más que todo vómito, diarrea, dolor de cabeza. Esas serían como las causas. También decimos desorden de la naturaleza porque es que en la actualidad hay empresas mineras o petroleras y productores de energía que llegan y nos acaban con el punto sagrado, con los lugares sagrados. Y entonces a partir de ahí, entonces hay un desorden en la naturaleza y producen las enfermedades. Bueno, hablando de plantas, lo clasificamos en venenosas, de producción artesanal, medicinales, las rituales, comestibles y también para construcción y leña. Ahí algunas imágenes ahí presento algunas imágenes de artesanías. Desde el punto de vista de mi cultura, ¿cómo utilizamos nosotros las plantas medicinales? En este punto nosotros tenemos que tener contacto tanto con la planta, el enfermo y el sabedor, ¿no es cierto? También incluyen los cuidados tanto de ir a recoger la planta para atender al paciente. Por ejemplo, para ir a recoger una planta, o sea, en la hora de la mañana, tiene que ser en la hora de la mañana. O sea, no, pues eso no tiene bases científicos, no tiene valor, pues en la mañana pues hay que buscar como las bases científicas del por qué en la hora de la mañana. Y entonces se le da una sola toma y ya, bueno, el paciente se mejoró. Los cuidados que se debe tener, pues algunos de los cuidados de tantos que tenemos. El paciente no puede acercarse cuando está enfermo, no se puede acercar cuando la mujer está en periodo. Sobre todo las ancianas son las que dan de beber la medicina tradicional. Entonces, esos son los cuidados que nosotros tenemos. La forma de preparar parece muy sencilla. Ir a colectar la planta, coger la corteza o los órganos que necesitamos, ya pues hojas, frutos o flores. Pero hay una dirección de hacia dónde
raspar la corteza, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser hacia abajo, siempre. Porque si estamos subiendo, entonces estamos dándole más enfermedad al paciente, lo estamos agravando en vez de mejorarlo. Preparamos en agua, sobre todo pues no es hervida, en algunos casos se toma sin hervir, medio lo calentamos y damos de beber al paciente. A continuación les voy a presentar algunas plantas que utilizamos, de tantas. Esta la utilizamos para la artritis, es un bejuco, se macera, se hierve un poco y se echa en la parte afectada. Y esta es una palma que lo utilizamos para la picadura de arañas o tarántulas. Se extrae el cogollo y se come y se junta. Esta es para la mordedura de serpiente. Igual, pues se extrae la raíz, se cose y se toma. La otra es para el dolor de cabeza y la última es para aliviar el dolor de estómago. La pregunta es, ¿de dónde nosotros adquirimos estos conocimientos? Los abuelos nos han transmitido por vía oral. Eso es como pasando de generación en generación. También la misma naturaleza nos ha enseñado a adquirir estos medicamentos, estas plantas medicinales. Le voy a contar una anécdota de un Nucalmacú. Resulta que el Nucalmacú estaba pescando en un caño es un río pequeño, y cuando escucha unos sonidos, y entonces al escuchar el sonido él observa y encuentra que un lagarto y una serpiente estaban compitiendo. Y entonces él se quedó mirando ahí, se quedó parado y vio que el lagarto de repente dejaba como de atacar a la serpiente, iba y con su mandíbula llegaba a raspar y empezaba como a sacar corteza de un arbusto. Iba y atacaba otra vez a la serpiente. Y a la final el lagarto fue el vencedor. Y un día estaban de cacería y a un compañero del Nucar le mordió una serpiente. Y entonces el Nucar no sabía qué hacer. Y entonces se le vino como en la memoria y dijo, yo aquella vez vi combatir a estos dos animales. Y entonces yo pues voy a utilizar esta planta que estaba aquella vez comiendo el lagarto. Y entonces prepara eso y lo hace tomar. Y resulta que el amigo se curó de la mordedura de culebra. Entonces son como de la misma naturaleza nosotros como extraemos la información. Entre las creencias y costumbres tenemos el dabucurí. El dabucurí es un baile, es entrega de un producto, ya sea frutos silvestres, también peces, pescados. Es hacer como una invitación a un miembro de la comunidad y hacerle la entrega. Se hace la entrega por medio de danzas. Tenemos varias danzas, que es el carrizo, el mabaco, el baile del venado, el baile del morroco, el baile del yarumo, el yapurutú y el yuruparí. Bueno, yo creo que ustedes han escuchado mucho cuento del yuruparí, ¿no?
pero entonces yo quiero recalcar, pues, para mi concepto, o sea, ¿qué es el Yurupari? El Yurupari es una danza mitológica, desde la creación venimos usando eso. Eso es para adquirir conocimientos y recibir castigo a la misma vez. Y entonces voy a presentarle como en breve resumen cómo lo preparamos. Y entonces un sabedor invita, como dije antes, a un miembro de la comunidad o de otra comunidad. Y entonces llegan como un acuerdo un día para hacerle la entrega del producto. Dentro de esta danza se toca el carrizo, el baile del mabaco. El carrizo son como unas quenas y se van soplando entre varios, mínimo se necesitan 3, y se van zapateando, y las mujeres o las esposas llegan, te toman del brazo, y entonces con el sonar del carrizo, de la quena, entonces se va zapateando, a la misma vez la esposa te va cogiendo con el ritmo. También en este caso se usa como para buscar esposas, buscar novias. Es como un baile. En un baile uno va como a conquistar, ¿no es cierto? Va como de conquista también. Es más o menos de ese estilo estas danzas. El Yurupari también lo utilizamos para armonizar la naturaleza. Ahí les presento la danza del Yurupari, del Yapurutú y el carrizo. El baile del Yarumo también lo utilizamos. Las creencias, dentro de las creencias y costumbres está la toma del yagé, el mambe y el consumo del tabaco. El yagé consiste en lo siguiente: cuando uno va a tomar por primera vez, tiene que hacer dieta de un mes. Uno se va con los sabedores al bosque o a la selva a adquirir conocimiento a través de ellos. Entonces le dicen a uno, le forman como, te narran como el origen de cada tribu. También te dan los rezos, te informan las plantas medicinales, te comparan con las plantas venenosas también. Es un mes. Tiene que tomar, pues la idea es tomar solamente chivé y comer larva de insectos. Es la dieta. Entonces después de eso ya llega la maloca con el sabedor. Todo esto es un proceso de rezo, ¿no es cierto? Rezo contra los animales, contra las plantas. Entonces ya llegando a la maloca, entonces te sienta, el sabedor te invita y te hace sentar. Entonces a la medida pues, que uno va consumiendo el yagé, entonces el sabedor le dice, váyame contando qué te sucede. Yo voy a contar de mi experiencia. Una vez pues me invitaron, hice toda la dieta y el sabedor llega y se sienta a mi lado, me dice, tómese, te dan como en un toturmito pequeño, es muy amargo. Entonces tomé el primer totumo, luego el segundo, el tercero, y entonces le digo al sabedor, oiga, ¿sabe qué? Se me está quemando la maloca. Me dice, no tenga miedo, que eso es un saludo que le está mandando el reino del yagé. Me quedo entonces cuando veo, estaba sentado, cuando veo que una anaconda se me viene, grandísima, se me sube
se me sube por todo el cuerpo. Y entonces le digo al sabedor, ¿sabe? Le digo en lengua, yo le amé que David, como que diciendo, llegó, me está llegando como el mal. Me dice, no, tranquilo, que es el Dios Yahé. Me quedo sentado, tomo dos totumitos más, y cuando me desprendo del cuerpo, y empiezo a viajar por toda la selva, como si fuera Superman. Todos hemos visto a Superman, yo creo, esquivando los árboles. Llego en un punto y freno. Era una playa inmensa y mucha agua, había abundante agua. En ese entonces yo no conocía el mar. Y por allá, boleando unas manos, me boleaban. Y resulta que era mi papá. Y hasta ahí llego y regreso otra vez, me someto al cuerpo y le digo al sabedor, al payé, le digo, hey, no quiero más. Eso le produce vómito, pero hay que saberlo controlar. A mí no me dio vómito, ni diarrea. Y entonces al otro día le comento a él, o sea, el objeto del viaje es como mirar hacia el futuro y tratar como de controlar lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y adquirir conocimiento a la misma vez. Y entonces le comento al sabedor, le digo, vi esto y este caso. Me dice, no, yo creo que usted más adelante va a viajar mucho, va a viajar. Y yo le dije, y vi a mi papá. Me dice, no, lo que pasa es que yo creo que él estaba como en peligro, se va a enfermar. Se estaba despidiendo de este mundo. Yo le dije, ¿cómo así? No, ¿y usted puede hacer algo? Y me dijo, o sea, es preocupante cuando te dicen eso, ¿no es cierto? Y entonces le digo al sabedor, ¿se puede hacer algo? Me dice, pues yo voy a hacer lo posible. Y entonces, al cabo de 20, pues no, menos de como de 10 años, yo ya me había olvidado cuando mi papá tiene un accidente. Y entonces son como esas cosas más bien, o sea, es un ejemplo del viaje. El mambe y el tabaco lo utilizamos para socializar o sea, para contar historias, para contar rezos, para contar plantas medicinales, anécdotas. También lo utilizamos cuando hacemos una caminata larga, sobre todo cuando estamos viajando de noche, cuando vamos de cacería por la noche. Esta es la forma de preparar el mambe. Hay que ir a recoger las hojas en la chagra, la cantidad pues que usted considere. Luego, pues de regreso a la casa, recoge las hojas del yarumo. Pues más o menos usted ve, es a ojímetro siempre, ¿no? Allá no tenemos cómo pesar, no tenemos cómo medir, pero sabemos más o menos calcular. Y entonces ya llegamos a la casa, tostamos la hoja de coca y luego lo pulverizamos como en una especie de tubo que lo llamamos pilón. Luego de pulverizar, mezclamos con la hoja de ceniza y luego lo pulverizamos en un sedazo. O también utilizamos la corteza de yarumo. Es un polvo se vuelve un polvo muy fino. También se tiene la costumbre de acompañar con el tabaco. Entonces el producto final es este polvo verde que lo ven ahí. Bueno, ya les conté, pues las etapas de transición que hemos pasado entre muchas, son las siguientes. La evangelización fue realizada sobre todo por los monfortianos y los jesuitas. Y la idea era que nosotros viviéramos en una comunidad. Y a los sabedores, a los chamanes,
lo contrastaban contra Dios, o sea, decían que el chamán era el diablo, entonces que tenían que, o sea, quitar las costumbres que nosotros estamos utilizando, o sea, y adorar a Dios. La época de la cauchería ocurre más o menos casi igual, pues esto fue sobre todo como la forma de endeude, o sea, yo te doy unos productos y usted trabaja para mí. Entonces, sobre todo el espejo, hachas, los cuchillos eran como muy novedosos para nosotros. Entonces y las hamacas. Entonces nosotros adquiríamos a cambio de ir a recoger látex estos productos. ¿Qué pasó en esa época? Entonces el padre tenía que ir a trabajar, pues habían como unos sitios específicos de recolección de látex, ¿no es cierto? O sea, no era en la comunidad. En ese entonces llamaban barrancones. Entonces el padre, un niño, tenía que trasladarse hasta allá, abandonar al niño, inclusive a la esposa. Y entonces, ¿qué hacía el niño? Adquiría conocimientos de la mamá, perdía los conocimientos del padre. O sea, luego llegó la casa de los pieles, también nada de benéfico, pues igualmente fue en forma de trueque. La época de la coca, que fue como la más dura para nosotros. La política también ha afectado, porque los políticos llegan allá y juegan con la necesidad de nosotros. Pues el otro son los grupos armados. No quiero entrar en detalle pues en esto porque todos sabemos que. Entonces toda esta época nos lleva a la pérdida de conocimiento de la cultura de nosotros. Entonces cuando yo quiero citar a este reconocido antropólogo, donde dice: urge que investiguen este campo de equipo de especialistas, porque para este tipo de estudios parece que el tiempo está transcurriendo muy aprisa. El derrumbamiento de los sistemas simbólicos indígenas, la muerte de la vieja generación de indios que todavía aman su modo de vida tradicional y la rápida aculturación en los aspectos de la cultura aborigen están conduciendo a la irremediable pérdida de un vasto cúmulo de conocimientos acerca de las propiedades y aplicaciones de las plantas, adquirido por los amerindios durante miles de años. Es probable que una buena parte de este saber sea de gran valor para la civilización moderna, que ya tiene a este respecto una deuda con los indios americanos, hierbas medicinales, venenos, anticonceptivos, alucinógenos y muchas otras drogas forman parte de la cultura india. Pero ese caudal de información se perderá si no se hace pronto esfuerzo para salvarla. Pero esto yo creo que tiene como una controversia también, ¿no es cierto? Entonces, pues lo invitamos a que nos ayuden a mantener nuestra cultura, pero no a que nos vayan a sacar lo poco que tenemos. En la actualidad, la idea pues es hacer trabajos etnobotánicos. Entonces, la etnobotánica es el estudio de la interrelación entre hombre y plantas. Entonces, cuando hablan de etnobotánica, se me da a la memoria de este
etnobotánico Richard Evans Schultes, que estuvo visitándonos en el departamento del Vaupés. La finalidad de él era pues hacer un inventario de plantas de contenido de caucho, de látex. Bueno, al principio como que fue muy perfecto en eso, pues se juega, y entonces a la medida que él fue pues practicando ese inventario, fue ganando la confianza de los grupos indígenas. Pero luego vemos que hay como manos oscuras detrás de eso, ¿no es cierto? O sea, hay que recalcar a este etnobotánico de que, o sea, condujo a la extracción de la curarina, que es un potente, o sea, relajante muscular en la actualidad para uso en la cirugía. También, pues con el presidente Belisario Betancur formó los parques, o sea, pues él fue como el iniciador de formar los parques naturales y los resguardos indígenas. Por ese lado, pues muy agradecidos. Pero por otro lado, pues él venía con un grupo pues de fitoquímicos, no me acuerdo en ese momento de apellido, Rafor creo que es. Y entonces lo que ellos hacían era que traían como muestra, o sea, muestra de pruebas rápidas. Ellos venían, hacían la prueba de una planta de interés y no servía, entonces no lo llevaban, lo dejaban ahí. Igual está pasando en la actualidad. Los investigadores hay veces van con un fin, pero están cogiendo una cosa acá, van metiendo la otra acá. Y entonces yo creo que en este caso es mejor como involucrar a las comunidades indígenas para que ellos, no solamente a los indígenas, afrodescendientes y a los campesinos, hay que hacerle como la regresión de la información que nosotros adquirimos de ellos, porque eso no, yo creo que eso no es investigado, porque eso ya está investigado por ellos. Vea que ha pasado pues miles de años probando eso y para llegar a esa efectividad no sé cuánto tiempo se demora. A continuación les voy a pues dar un breve concepto de lo que estoy haciendo. Yo soy biólogo de la Universidad de Antioquia, formado en la parte de etnobotánica. Pues yo empecé a trabajar, pues yo hice el trabajo de grado, de pregrado con mis comunidades del Vaupés Medio, con los cubeos, son con 5 comunidades. Y la idea es que o sea, en el Vaupés y en otros lugares se está perdiendo los conocimientos. O sea, pues yo hay veces me pongo muy triste cuando digo esto. Mis sobrinos no saben hablar el cubeo, entonces es un ejemplo muy claro, ¿no es cierto? O sea, pues es como pellizque después, Otto, ¿usted qué va a hacer? Porque se te está perdiendo la cultura. Entonces la idea es como hacer las entrevistas, recopilar la información y devolverlo en forma escrita, hacer una cartilla. En la actualidad estoy haciendo la maestría en etnobotánica. Seguí trabajando con mis comunidades en lo mismo, sobre plantas medicinales antimaláricas, búsqueda de plantas medicinales antimaláricas. El objetivo es lo mismo, pero abarqué 5 comunidades más. Ahí se van descubriendo muchas cositas. Entonces cuando uno está como que en la casa uno no se da cuenta de lo que tiene, ¿no es cierto? Pero yo salí, desde acá veo a mi comunidad
Y entonces digo, uy, se está perdiendo mucha información, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que inclusive nosotros en la comunidad de Ñajembo, que le dije Santa Lucía, ya no tenemos el Yurupari. Estuvimos, yo creo que a punto de perder como las danzas en algunas comunidades lo tienen muy intactas todavía. Estoy hablando de los cubeos. Y entonces, imagínate que pues en una fiesta de toma de yagé o del Yurupari o la toma de la chicha, se ponía más las rancheras, el reggaetón, el baile brasilero que las mismas danzas de nosotros. Entonces era muy triste. Entonces a partir de ahí pues estoy como poniendo un grano de arena para recuperar o mantener lo que tenemos hasta el momento. Lo que yo siempre, o sea, he visto, yo he leído artículos donde solamente dan agradecimientos a las comunidades o a los colaboradores, pero nunca incluyen como, bueno, este es el coautor, si vamos a publicar un artículo, metamos a los sabedores también, pero resulta que no pasa eso, el trabajo es incluir, y tampoco se hacían antes los preacuerdos, los acuerdos, es mejor llegar allá a hacer unos acuerdos con las comunidades. Y eso tampoco se hacía antes, bueno, llegaba con cualquier cosa, llegaban ahí, tenga jabón, tenga pilas, tenga sal, y entonces yo necesito saber tal cosa. Y entonces, pues, como nosotros somos necesitados, entonces, o hay veces por medio de engaños también. Y entonces, pues la idea es que involucremos a las comunidades, involucrarlos, para que ellos manejen los recursos. Más, o sea, ellos son los que, pues nosotros en la parte teórica le podemos ayudar, pero ellos en la conservación son muy sabios. Pues, entonces la idea es esa, ¿no? Devolver pues la información, toda la información adquirida a la comunidad. Yo quiero como decir algo antes de terminar. Nosotros hemos sido como cuestionados por algunos investigadores donde dicen que, o sea, los preparados tradicionales no tienen validez, o sea, pues no, o sea, no hay efectividad. Si lo analizamos en laboratorios no hay efectividad. Entonces, pues yo digo, es que tienen que mirar más, o sea, no es ir a sacar la planta, echarlo en agua y verlo en el laboratorio. Son muchas cosas más. Los cuidados, a qué hora se extrae la planta, los cuidados del que va a extraer, son muchas cosas. Entonces yo creo que eso hay que retomarlo. Estos son los niños que es un grupo de un profesor cubeo, que está como enseñando la parte de danza. Pues en la actualidad hay pues se han preocupado los capitanes, los líderes, en que pues la cultura de nosotros se estaba perdiendo. Y entonces se han formado una parte en la educación que se llama etnoeducación. Bueno, muchas gracias. Ojalá pues la sabiduría ancestral y la sabiduría occidental nos ayude a mantener el planeta.